que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ya, sin más, los dejo con Margaret Abbott para que pueda hacer su presentación. Adelante, Margaret. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. He estado con ustedes alguna vez presentando, alguna vez escuchando sus interesantes charlas y pues la verdad es que muchas gracias por la invitación. Eh, cuando dijeron vamos a leer el currículum de Margaret, yo me asusto, ¿verdad? Porque fíjense que mi currículum al final se resume en que no soy abogada, no soy psicóloga, tampoco soy contadora o arquitecta, ingeniera, ninguna de estas carreras tan interesantes. Y lo que soy básicamente es alguien que viene del management puro y duro, además de la experiencia, porque vengo de una familia empresaria de tercera generación. Entonces, mis ideas y mi enfoque acerca de esto que está pasando es muy de alguien que está en la gestión, ¿verdad? Pero que se ha ido puliendo, digamos, por decir una palabra, en la dirección. ¿Por qué me tocó? Porque dirijo la oficina familiar de mi familia y me retiré muy temprano. De hecho, me retiré 3 veces. La primera a los 40, porque esa era mi idea, que yo me tenía que retirar a los 40. La segunda a los 50 y la tercera a los 60 estoy inventándome todavía como retirada. Pero les quiero transmitir que lo que van a escuchar viene de una empresaria como ustedes, tal vez no con los éxitos y con los contextos de sus empresas, sobre todo su gran país de Chile, pero en el fondo yo creo que todos nos parecemos, ¿verdad? Así que comienzo con esto y para contradecir a Verónica, me da mucha pena, Verónica, pero fíjate que cuando hacemos estas charlas a veces dejamos las preguntas para el final. Y muchas veces lo más interesante fue la pregunta y no dio tiempo. Entonces, si tú serías tan amable de permitirles hacer las preguntas, hagámoslo al revés. Esta es una sesión de preguntas y respuestas que yo voy a rellenar con algunas ideas acerca del futuro. Entonces, comienzo diciendo esto. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el protocolo familiar, pero no cabe duda que hay conceptos que nacen con estrella. El protocolo familiar, por ejemplo, goza de buena prensa y su figura responde, yo creo que responde a la necesidad de un libro guía para esa generación by the book a la que les confieso que pertenezco. En 2009 conocí y me certifiqué en este proceso de reinventarme, pero siempre queriendo aportar a la familia empresaria desde el Consejo Familiar. Conocí y me certifiqué en protocolo familiar. El método era, y se los paso rápido porque no sé si alguno de ustedes, si me puede subir una mano por ahí, alguien que tenga un protocolo familiar y puede compartir un poco cómo fue la metodología para la construcción, ¿verdad? Pero lo que yo aprendí fue una encuesta estándar de unas 40 preguntas. Qué bien, Arnaldo, me vas a contar más adelante si se parece la construcción. Entonces, les decía que eran unas 40 preguntas donde se determinaba, esto se llenaba a mano, ¿verdad? El empresario lo llenaba a mano, la familia, a veces teníamos 14, 15 encuestas porque todos tenían que llenarlo y íbamos sumando los puntos y viendo cuáles eran digamos, los temas que más álgidos, ¿verdad? En los que más había en las que más había diferencias. Y es interesante porque a veces si no logras
un buen programa de análisis, se te pasa que las nuevas generaciones pensaban de una forma muy parecida entre ellos y la generación en el poder o la anterior pensaba entre ellos también muy parecido. También había una diferencia que logramos percatarnos de una diferencia entre cómo pensaban, cómo respondían los hombres y cómo respondían las mujeres, cómo respondían los que estaban adentro de la gestión y los que no. Porque, por ejemplo, había una pregunta relacionada con los empleados de mucho tiempo. Y si tú no estabas vinculado a las empresas, tu respuesta era que había que retirarlos porque ya habían cumplido su tiempo y sin mucha emoción. Pero habían fundadores que decían que incluso le querían dejar parte de la propiedad a sus empleados antiguos. Entonces, esas diferencias era bien difícil de identificarlas cuando hacíamos esto a mano. Y luego la idea era que el dinero no divida la familia. Finalmente, había un producto, o lo que nosotros como consultores llamamos entregable, y era un documento de unas 14 páginas. ¿Cómo voy, Arnaldo? Sí, más o menos. Vale. Era un documento de unas 14 páginas con un índice estándar y preestablecido, con la visión del pasado, ¿verdad? Yo puedo ahora, después de casi 15 o 20 años de estar haciendo esto, puedo saber que aquello de que el instructor insistía en que el protocolo es un traje a la medida, realmente era un traje a la medida, pero era el mismo traje, solo que en medium, en small o en large o en extra large, dependiendo del tamaño de la empresa, de la familia. En realidad, el diploma del BID me certificaba como consultora de empresa familiar. Y en esencia era una licencia para vender protocolos estándar. Mi interés no es desanimarlos de hacer un protocolo, ni de subestimar a quienes nos ayudaron a aprender a hacerlos, pero sí es ampliar el concepto y ver cómo va a ser de aquí en adelante el tema del protocolo. Porque hemos aprendido, esta disciplina es una disciplina muy nueva, ¿verdad? Casi siempre aprendíamos en la universidad que la función objetiva era esto es algo que yo no sé si a ustedes les pasó. En nuestros países, en Centroamérica, es muy usual mandar a los hijos a estudiar al norte, ¿verdad? Nosotros tenemos el norte, ahí se resuelven todas nuestras dificultades empresariales, con un hijo estudiando administración allá. Entonces, ahí aprenden, lógico que van a aprender, que la función objetiva es maximizar el valor de la acción. Ahora, imagínense aquel contexto norteamericano donde el joven ha vivido toda la vida conociendo lo que se llama un mercado de valores, conociendo que la empresa de su familia él tiene tantas acciones, que el precio subió, que el otro subió. Tú lo ves en las noticias y están los cintillos ahí todo el tiempo, ¿verdad? Hablando de las acciones. Bueno, pero para nosotros, acá, en el mundo de Guatemala, Honduras, Nicaragua, no hay un mercado de valores, o por lo menos no hay un mercado de valores como tal. En Honduras definitivamente no. Nadie tiene acciones, todo el mundo tiene partes. Y venimos entonces de lo que aprendimos allá. Viene el fundador y nos dice, pero entonces, ¿para qué te mandé allá si todo es igual? Bueno, realmente es bien difícil para los jóvenes que van a aprender una línea, ¿verdad? Un enfoque en lo que es la función objetiva de su puesto como CEO, como director, hacer algo sobre algo que no existe, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo porque igual que con los protocolos familiares, habían cosas que no casaban, pero bueno, seguimos. Finalmente, el protocolo, el proyecto finalizaba con un componente práctico.
Y a mí me tocó, yo tenía una especialidad en dirección estratégica que aprendí en Estocolmo. Y fíjense que allá, solo para que se rían un poquito, aprendí a hacer planes estratégicos a 15 años. Ahora no me atrevo a hacer uno para el año siguiente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque aquellas son sociedades muy predecibles. Entonces, se imaginan que nos mandan a estudiar a un mundo que realmente no existe para nosotros desde el punto de vista patrimonial. Las acciones y todo esto no existe. Aquí tenemos partes. Y después nos mandan a especializarnos a Europa, a un mundo predecible que se anima a, a planificar aquí, perdón, se anima a planificar a 15 años cuando nosotros en nuestro medio todo cambia tan rápido que difícilmente es aplicable. Los conocimientos, claro que sirven, pero tal vez sirven para lo que viene en adelante. Así que entonces nos tocó protocolizar, así se llamaba, 120 empresas en 8 meses. El cobro era unos 300 o 400 dólares y a cambio de un libro negro con letras doradas, muy elegante, que decía protocolo familiar de la familia tal con el año. El mercadeo se gestionaba a través de las gremiales empresariales que invitaban a sus socios a jornadas de socialización con refrigerio en salones acondicionados, donde empresarios y sus familias compartían emociones, sentimientos y lágrimas que cayeron en terreno fértil y aseguraban una cosecha abundante de clientes para el protocolo familiar. Decían mis colegas, esto es pescar con dinamita. No sé si es algo que les suena a ustedes por allá, pero pescar con dinamita es hacer algo muy fácil, ¿verdad? Y luego, porque miraban una fila cuando terminaban los eventos, la fila de los empresarios que necesitaban un protocolo familiar. Finalizado el plazo de los 8 meses, y con esto terminó la historia, finalizado el plazo de los 8 meses, aquel proyecto reportó una gran satisfacción. El 90% manifestaron el éxito total. Bueno, entonces, alguien tiene una pregunta, me parece. Sí, ok. Ahorita voy a compartir. Me cuentan si lo logran ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ok, entonces este es el camino que vamos a seguir hoy. Nos vamos del 2009, que es donde les estoy contando esta historia, al 2019, al 2023. ¿Por qué se llaman los mapas de la gobernanza? Porque fíjense que alguien me dijo, pero eso le debieras de poner la consultoría del futuro. Digo, pero mira, si yo me meto a Waze, Waze no me dice que este es un mapa actualizado, me dice que este es el mapa. Yo confío que este es el mapa. Entonces, yo no quiero decirle a nadie que este es el mapa del futuro. Este es el mapa de hoy, es el mapa de la gobernanza. O poner nuevo mapa de gobernanza. Ustedes se acuerdan cuando empezábamos a usar las computadoras que guardábamos el archivo y estábamos haciendo el trabajo y decía carta al intendente nueva. Y después otra vez, cuando la buscabas, había otra nueva. Entonces, carta al intendente nueva final. Y, ¿verdad? No, era carta y así tiene que ser. Entonces, les pido disculpas si ustedes no están de acuerdo con con el título de la charla. Este es el mapa de gobernanza hoy. ¿Y por qué? Miren, Gonzalo Jiménez, un paisano de ustedes, dice que hay que separar la propiedad de la gobernanza de la gestión o el liderazgo. Margaret, perdón, parece que no está girando la imagen. Ok, no importa. Ahorita está aquí. Estamos estancados donde dice los mapas de la gobernanza. Ahí estamos. Ahí estamos. Al lado hay unas imágenes que se mueven, pero no se alcanzan a ver al lado. Ahí es. Ok.
Entonces, decía Gonzalo que hay que separar la gobernanza de la propiedad y del liderazgo. Bueno, ustedes como empresarios sabrán que la propiedad la determinamos y podemos decidir si queremos dividir per cápita o si queremos dividir por rama o cómo vamos a dividir la propiedad. Eso podemos tomar esa decisión, así la dejamos escrita. Ok, los liderazgos en gran parte se pueden contratar, ¿ah? O desarrollar, pero la gobernanza es un tema muy complicado en el que todos debemos estar involucrados. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó 10 años después. Les conté en el 2009 y nos vamos al 2019. Ok, vamos a ver si podemos avanzar. Aquí está. Con nuestra colega María de Los Ángeles Bucero, hicimos un estudio en Honduras con gran parte de y el COEP, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que había estado en este proyecto. Una estadística que se derivó de este estudio fue que aquellos 100 protocolos que habían estado muy satisfechos con, ellos son los que están en rojo, ¿verdad? Los empresarios que habían estado muy satisfechos con el proceso del protocolo, 10 años después, ni el 15% decía que le había parecido útil, que lo había utilizado. Yo creo que esto es una estadística interesante, ¿verdad? Miremos ese puente que está ahí a un lado porque nos va a decir algo más adelante. Pero entonces les preguntamos a mis colegas, a los consultores, aquellos que decían que era pescar con dinamita, ¿verdad? Digo, bueno, y entonces, ¿ustedes cómo están? De estos 80 o 90 que nos prepararon, ¿cuántos siguen después de 10 años dedicados a hacer aquellos protocolos que nos enseñaron? Se contaban con los dedos de la mano, señores. Entonces, nosotros quisimos darle sentido a estos 10 años. ¿Qué pasó? Y de eso se trata, y qué va a pasar en el futuro. Y de eso se trata lo que vamos a platicar. Miren el puente, ese puente tan lindo, es un puente que nosotros en Honduras le llamamos el puente sobre el río Choluteca. En 1986, nosotros vivimos en un área de mucho huracanes, tormentas, inundaciones tremendas. Bueno, entonces los ríos se crecen y se llevan los puentes. En 1986 inauguraron, no sé si allá también pasa, pero el gobierno saliente inauguró el puente y el gobierno que entraba también inauguró el puente, que lo habían construido los japoneses con la mejor tecnología. Era un puente súper maravilloso. ¿Qué pasó? Que 2 o 3 meses después vino una tormenta, Mitch, que fue tremenda en Centroamérica, y el río cambió su curso. El puente aguantó. Entonces, esto me recuerda a mí a veces los protocolos tan rígidos que pudimos hacer en algún momento. El protocolo está, aguanta de todo, pero si la realidad, si el momento de la familia, si el contexto de la familia cambia, esto es lo que nos dice 10 años después la estadística. ¿Alguien tiene un comentario hasta acá? Seguimos, jóvenes. Bueno, entonces, yo a veces asusto a mis nietos porque les digo que con las cosas que están pasando ya nos va a volver a salir cola. Pero realmente tenemos que saber que hay una gran evolución en todo lo que hacemos. Entonces, le pregunté al colega Juan Carlos Aimeta, que es invitado de un podcast que yo dirijo, donde hilamos fino los dilemas de la empresa familiar, y los invito a ver, tal vez quisieran escucharlo de vez en cuando. Hay artículos muy buenos para todo el mundo, se llama Consejo de Familia. Entonces, él me decía, mira, si nos vamos a la estadística,
Vamos a ver si podemos ver la estadística de nuevo, con su perdón. Aquí. Si nos vamos a esta estadística, dice, el proceso fue un éxito, pero el producto, la utilidad de tu producto fue un fracaso. Eso explica la caída del 90 al 100. Y por el otro lado, el precio del producto no corresponde al valor. Por eso la decepción de los consultores. ¿Ok? No sé si ustedes piensan lo mismo, pero esas fueron dos conclusiones a las que llegamos con Juan Carlos. Sin embargo, después hicimos todavía un análisis más, como más de nosotros acá, y quedamos en que el asunto es que ese protocolo es como una carta de buenas intenciones y no siempre estamos dispuestos, cuando ya nos vemos montados, aquí dicen montado en el macho, no estamos dispuestos a asumir esa amenaza del poder. Entonces quedamos en que era por la amenaza a la frágil gobernabilidad, que significa poner en práctica los acuerdos fundamentales. ¿Cuáles fueron los acuerdos fundamentales? Sustituimos el poder por el régimen de las mayorías. Sustituimos la fuerza por la ley y la responsabilidad por el sistema de votación. Esas son las tres cosas que pasaban en los protocolos que nosotros creemos que hace que el empresario diga, ay, qué alegre, platicamos un rato, pusimos cosas sobre la mesa, pero esto se va a guardar aquí porque si yo dejo entrar a toda esta gente, se me va a hacer un relajo. Y en tiempos de inflación, en tiempos de crisis, en tiempos de esto, lo que menos quiero yo es que se me mueva lo poco que tengo que está funcionando. Porque las gobernanzas funcionan, unas mejor que otras, pero es tu gobernanza. Y luego, fíjense que hay una cosa bien importante aquí, que es ese riesgo también de un debilitamiento organizacional por la incapacidad o demora en la toma de decisiones. Porque ahora la toma de decisiones ya no estaba en manos del que estaba más rápido o en manos de una red flexible. No, ahora no solo tienen que tomar la decisión rápido, flexible, etcétera, sino que tiene que ser con transparencia. Rendir cuentas nos cuesta demasiado. En equidad y tomando en cuenta los deseos y opinión de la mayoría y de la minoría. Eso es lo que probablemente hace que nuestros protocolos los hagamos y sintamos mucha felicidad y luego no los usemos. Ahora sí me gustaría saber, antes de pasar a la siguiente parte, sí me gustaría saber qué piensan. Porque ya terminó la primera parte. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, qué bien. Voy a dejar de compartir para que tengamos algo que platicar. Ok. ¿Cómo ven? Margaret, tú partiste hablando de protocolo. El protocolo viene a ser como una especie de plan de desarrollo de la empresa, me imagino. Ok. ¿Alguien quiere contar? Oh, escucho pésimo. ¿Alguien le quiere contar que es un protocolo? Ahí me gustaría hacer una aclaración respecto al protocolo también. ¿Se escucha bien o no? Sí, ahora sí. Ya. Primero, también nosotros somos tercera generación en esta empresa. No se Y escucha. nosotros acabamos nuestra generación de modificar el protocolo. El protocolo que nosotros usamos es la relación que maneja la familia con la empresa. Eso se llama protocolo familiar aquí en Chile. Lo que pasa es que muchas veces se confunde el protocolo familiar con el pacto de accionistas, que es otra cosa. El protocolo es un acuerdo de la familia en cómo se va a relacionar
la familia propietaria con la empresa, es decir, quienes pueden trabajar en la empresa, quienes no pueden trabajar en la empresa, cómo entran, bajo qué requisitos, cómo van a las familias a ver lo que pasa en la empresa, quién va a dirigir la empresa, o sea, quién va a ser en Chile el gerente general o gerentes de área, qué requisitos tienen que tener, cuándo uno puede sacar, porque es un tema complejo, sacar a un familiar que esté trabajando en la empresa que a lo mejor no lo está haciendo adecuadamente. ¿Cómo sacas un familiar de la empresa? También nosotros lo regulamos en el protocolo. A eso me imagino que Margaret se refiere con protocolo familiar, que es lo que nosotros tenemos en Chile. Y dos aclaraciones últimas. La primera es que el pacto de accionistas en Chile es legal, o sea, tú lo puedes hacer exigir en tribunales. El protocolo familiar, no. Es un acuerdo familiar. ¿Cómo va a relacionarse la familia con la empresa? ¿Y qué le va a dar la empresa a la familia y la familia a la empresa? ¿Y bajo qué condiciones? Que uno es conocido por todos, todo es transparente para todos lo conocen, y el que quiera entrar a la compañía sabe cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, por decirlo así. Entonces, eso es más o menos para dejar claro los que no tienen muy claro cómo es el tema del protocolo. En Chile es así. Yo no sé si en Honduras es igual. Está muteada, Margaret. Gracias, gracias, Arnaldo, sí. ¿Alguien tiene algo que agregar? Yo Mi micrófono da como un retorno, no sé por qué. Anyway, ¿alguien tiene algo que agregar al comentario a la descripción de Arnaldo? Por ahí veo consultores que saben de protocolos. ¿Alguien quiere explicarle a los que estamos acá qué es realmente un protocolo? ¿Tiene algo que agregar a la definición de Arnaldo? Ok. Arnaldo, cuando lleguemos al final, yo creo que tú vas a saber que un protocolo es casi como que lo que tú quieras que sea el protocolo. Porque si las reglas, los acuerdos, los compromisos que le sirvieron a Arnaldo dependen de su contexto, de que si es primera, segunda, tercera generación, de que si hay muchos interesados o pocos interesados, cuántos trabajan, cuántos no. Cada una de estas cosas hace unique, como dicen los protocolos, ¿verdad? Pero en realidad es como un complemento a lo que tú ya tienes en tu constitución, en tus estatutos. Puede también ser ¡ay, qué bueno! Vamos a ver qué dice Seferino. Gracias, Seferino. Dice, creo que el protocolo es un conjunto de promesas que los familiares se dan unos a otros. Si esas promesas no se renuevan anualmente, cuando se necesite no servirá, porque perdió el valor de la palabra y el compromiso que cada uno asumió. Gracias. Pues sí, entonces mira, tú puedes tener un código de gobierno, puedes tener un plan de sucesión, puedes tener un protocolo familiar. Todas son herramientas para que aquellas áreas grises, irlas como gestionando, ¿verdad? Pero no es un blanco y negro. Yo he hecho planes de sucesión donde se muere el sucesor. ¿Y ahora? ¿Verdad? Cosas como sociedades 50-50 de mucho abolengo, donde después de 25 o 30 años las personas se divorcian. Y se vuelve un relajo la propiedad. Otra ejemplo, pues ya te di un ejemplo en propiedad. Acuérdate que hablamos de propiedad, gobernanza y liderazgo. Aquel liderazgo impuesto por un hermano o una hermana que tiene tal vez una personalidad más extrovertida, o es el mayor o la mayor y todos como que lo siguen, ¿verdad? Entonces, el protocolo te resuelve porque hay promesas, pero tampoco no hay panacea. En este caso, cuando nosotros comenzamos a hablar de protocolos, parecía
y se les presentaba a las familias, acá en Centroamérica, como que sí eran. Incluso había formas, y hay algunas formas, de hacerlo vinculante, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que lo puedas tener con la ley. De todas maneras, se te va a facilitar mucho el concepto ahorita que miremos más adelante. Esta es la última parte de mi presentación, señores. Sigo compartiendo si no hay nada más, alguien más que quiera. Yo tengo una pregunta, Margaret. Sí, señor. Dentro de la estadística que nos mostraste, que había de los 100 protocolos que hicieron, había gran parte de ellos que no les sirvió finalmente el protocolo. En esa estadística, ¿tú sabes si es que no les sirvió porque tuvieron algún problema en algún momento y el protocolo no les ayudó a resolverlo, o simplemente no lo necesitaron nunca? Mira, muy buena pregunta y realmente no tenemos esa respuesta, por eso buscamos las nuestras. ¿Mm? ¿Ah? Porque la pregunta que hacíamos nosotros era, ¿usted ha acudido o ha resuelto algún tema con su protocolo desde 2009 hasta la fecha? Y la respuesta era no. ¿Verdad? Puede ser que no lo necesitó porque todo salió perfecto, puede ser. Pero lo que nosotros realmente pensamos es que va un poquito más allá. ¿Por qué no lo usamos? Si estábamos tan contentos con el protocolo, pero en realidad estábamos contentos con el proceso. Por eso es importante que ese proceso se repita, como dice Seferino. Porque ese hacerse promesas, ese poner los temas sobre la mesa, ese platicar, es lo que trae la satisfacción, no es el producto, ¿verdad? Va siendo el proceso. Bueno, entonces, miren, nosotros avanzamos en esto siempre para responder la pregunta de Luis Felipe, un poco lo atribuimos a la evolución. A la evolución, estoy compartiendo. No, se dejó de compartir. Ok. Ahora sí. Pero esta es la lista del presentador, ¿verdad? Disculpen, voy a iniciar nuevamente. Entonces, nosotros sí quisimos encontrar el origen de ese no servir, que podemos llamar no servir, pero no usar del protocolo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya nos vamos al 2023. ¿Se acuerdan que les dije lo de la ola? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, hay que aprender a evolucionar y les doy 4 ejemplos interesantes que a mí me han servido mucho. Al equipo de nosotros nos sirvieron para esto que viene ahora. ¿Recuerdan cuando Hugo Chávez les regaló a Obama el libro de las venas abiertas de Latinoamérica? Fue en el 2013. Él lo había escrito en 1971. ¿Y cuál fue la expresión? Dijo, es un regalo cruel, porque ni Chávez lo entiende y Obama no habla español. Es más, yo no lo volvería a leer, porque cuando lo escribí no era ni el contexto ni la materia. ¿Ok? Entonces, cuando hay personas como estas que les da tiempo de evolucionar, ¿qué más? En la academia tenemos a Taiguri Davis. John Davis dijo en una sesión donde estuve yo presente que qué lástima, que tanto que había escrito él en estos 40 años acerca de las familias empresarias y nosotros seguíamos enfrascados en el modelo de los 3 círculos. Claro que sirve mucho para ilustrar de entrada, pero detrás de esto, las familias ya no son lo que eran hace 40 años, los negocios no son los que eran y la propiedad ha cambiado muchísimo. Hay demasiadas matices en la propiedad. Luego, les contaba que mi especialidad es la estrategia. En 1984, Michael Porter fue una revolución cuando habló de las estrategias competitivas.
Y él decía que en aquel momento la pregunta clave para los empresarios era ¿cómo estoy generando el máximo de valor? A nosotros nos suena eso, por supuesto que nos suena. ¿Saben qué dice ahora? Y no ahora, hace unos 20 años que se arrepintió de esa pregunta. Y dice, la pregunta debe ser, ¿soy el mejor para identificar los problemas y el mejor para identificar las soluciones? Es diferente. Le dio tiempo de evolucionar a Michael Porter. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver por qué yo traigo esto a colación. Fíjense que están estos dos señores que eran colegas de Michael Porter. Y ellos hicieron una encuesta, así como la que hicimos nosotros con María de los Ángeles. Perdón. Y le salió que había un 90% de satisfacción con los planes estratégicos, pero guardaba el polvo el 85%. ¿Les recuerda un poco esa estadística? Era la misma. Y entonces, yo pensé, desde esa vez, yo pensé, ¿será que la receta que aplicaron Norton y Kaplan a la planeación estratégica nos puede servir al protocolo familiar? Entonces, ¿quién me puede responder eso? Ahora está la inteligencia artificial. Y si tienen un segundo de paciencia, les cuento cómo me acerqué a... En este breve video voy a compartir un poco cómo entrar. Perdón. Vamos al ChatGPT. En realidad, yo les enseño una forma, pero esto está cambiando demasiado rápido. Entonces puede que les salgan algunas pantallas diferentes. Pero si ustedes ya están registrados, les va a decir que el login, y lo que estamos buscando es el ChatGPT. Una vez llegamos a esta pantalla, le podemos decir cuál es nuestra pregunta. Nuestra pregunta es si es factible aplicar el razonamiento y el método de Kaplan. Fíjense que yo estoy asumiendo que sabe qué es el método de Kaplan. Le puse BSC, no le puse que es Balance Scorecard. Y hablé de un protocolo familiar. Esto era para probar si en realidad la plataforma sabe de lo que está hablando. Y efectivamente, le doy en esta flechita y si se fijan en 2 segundos va a empezar a contestar. Esto seguramente fue una consulta muy sencilla para ella, porque en otras ocasiones se toma su tiempo. Aquí lo paro un segundito. Yo la saludé, le dije buen día, ella me responde con el mismo saludo. Y a mi pregunta responde en 2 segundos. El razonamiento y el método de Kaplan podrían ser útiles para mejorar la aplicabilidad del protocolo familiar en tu caso. Aunque los participantes pueden expresar una alta satisfacción con el documento al principio, el bajo porcentaje de personas que lo encuentran útil después de 10 años sugiere que puede haber problemas en su implementación y seguimiento a largo plazo. ¿Ok? Era lo que yo necesitaba para poder avanzar. Pero no, ella no se queda, ella me refiero a la inteligencia artificial, no se queda con un sí o un no, ella sigue. Miren cómo me sigue explicando. No sé si lo pueden leer, pero... Con unos 5 segundos tal vez, ¿verdad? Aquí para sigue. Ordenarse. Pero si se fijan, en este caso solo contestó que sí, y no solo eso, sino que empieza a explicar y a ampliar la respuesta. Aquí nos sugiere que le demos un seguimiento para claridad estratégica, con indicadores de desempeño, con iniciativas estratégicas. Está transmitiendo el proceso de Kaplan acá, que era lo que yo le quería preguntar. La respuesta ampliada es muy interesante porque es lo que nos va a ayudar, son las herramientas que vamos a tener para la construcción del siguiente paso, que es la parte importante, ¿verdad? Entonces, con esto termina nuestro video de ilustración de cómo entrar,
sentirse cómodo y hacerle preguntas a ChatGPT. Ok. Una vez que nos habíamos conformado con que ese problema podría tener la misma solución, nos fuimos al 2023. Ok. ¿Qué nos dijo ChatGPT? Que podemos seguir la metodología de planeación estratégica de mapas estratégicos, porque no solo es de la planeación, es de los mapas, es de la implementación. Acuérdense que estamos trabajando con revertir mi protocolo no me sirvió, mi plan estratégico no me sirvió. Queremos hacer buenos protocolos, pero queremos que sirvan. Queremos hacer buenos planes estratégicos, pero que sirvan. Ok, entonces, si nosotros en la declaración estratégica le decimos que la familia es nuestra mayor fortaleza y la sucesión la mejor oportunidad, porque hay que darle como esas ideas, ¿verdad? Lo que queremos es fortalecer la familia y aprovechar la oportunidad de la sucesión y no verlo al revés. Fíjense que antes, a mí me tocaba hacer muchos FODAs de empresas familiares. ¿Cuál es la mayor debilidad de la empresa? La familia. A lo mejor algunos de ustedes siente, piensa, ha experimentado que la familia es una debilidad y no una fortaleza en las empresas. Bueno, eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia conscientemente, se cambia con un plan como esto. Y la sucesión, la mejor oportunidad, la sucesión era la crisis. No hablemos de la sucesión porque estamos hablando de que alguien ya no va a estar, o pareciera que si empezamos a hablar de la sucesión, estamos siendo aborazados. Empiezo a tener problemas con mis hermanos. No solo tengo problemas con la generación anterior que dice, bueno, ¿y este qué quiere? ¿Que me muera ya? Sino los hermanos que, bueno, ¿y este qué se cree? Que porque es el mayor o porque estudió o porque cualquier cosa le toca. Entonces, eso se acaba con una declaración estratégica como esta. Ok, ¿qué nos dice GPT? Nos dice, hagan un mapa mental de la gobernanza. Y no solo me dijo que lo hiciera, sino me dijo cuáles eran los 6 ejes de ese mapa mental. Mapa mental. Estructura de gobierno, roles y responsabilidades, transición generacional, toma de decisiones, comunicación y transparencia, valores y cultura empresarial. ¿Se recuerdan cuando yo les decía que el protocolo es un traje a la medida, pero es small, medium o large? ¿Por qué? Por experiencia, estos temas son comunes. Cuando tú ya los interpretas para tu empresa, empiezan a variar, pero los temas son los mismos. Entonces, este es el primer mapa mental. Luego, en la construcción del protocolo familiar puede ser, fíjense bien que este es el punto que quiero llegar. ¿Qué dice la metodología de la estrategia? Primero, tenemos que tener 4 que son aquí a mano izquierda. Ustedes pueden ver las 4 perspectivas. Se lee de abajo para arriba. Una perspectiva social, gobernanza, empresarial y familiar. Y cada una de estas rueditas que están ahí son objetivos. Objetivos que tienen un causa y efecto. Causa y efecto. Esto es metodología pura. ¿Ok? Después de que tú ya hiciste tu mapa estratégico, tú vienes y le pones las medidas que le vas a dar a esos objetivos. Y luego pones las metas con las que pretendes llegar a esas medidas que llegan, te hacen llegar a los objetivos. Ok, y finalmente, no sé por qué me sale aquí algo, aquí, ok. Finalmente vas a decidir cuáles son las iniciativas. Por ejemplo, yo les estoy poniendo acá, no quise poner todas las metas ni todas las iniciativas, pero ¿qué les parece que el protocolo familiar es una iniciativa? Es el 4º punto y tiene el mismo peso como iniciativa de un fondo de emprendimiento. Dependiendo del contexto, dependiendo de qué dice tu mapa estratégico, es posible que tu iniciativa
principal no sea tu protocolo familiar en este momento. Es una iniciativa interesante, pero si hay una iniciativa que impacta más de un objetivo en el corto plazo, que tú encuentras en esa iniciativa una respuesta clara a tu mapa estratégico, úsala. Y por eso es que nosotros decimos, vamos a ver, nosotros decimos, miren, ¿qué pasó acá? Si la construcción del protocolo familiar puede ser una iniciativa estratégica de cuarto paso, muy potente. Pero ¿qué pasó? Y esta es la respuesta un poco a lo que nos preguntaba antes. Ay, ya voy a ver el nombre, pero bueno. Miren, comenzamos, quiero un protocolo familiar, porque como les decía al principio, el protocolo familiar tiene buena prensa, nadie habla mal del protocolo familiar. Y le ponemos palabras muy bonitas como acuerdos, como promesas, como comunicación y todo, ¿verdad? Entonces tiene buena prensa, pero ¿saben qué? Si no viene precedido de una medida, si no viene precedido de objetivos, nos va a pasar esto. Y nos va a pasar esto no solo a los empresarios, nos va a pasar esto a los consultores también. Y esa es mi conclusión de lo que nos ha estado pasando en estos días. Si alguien tiene alguna consulta, antes de terminar, me gustaría que lo pusiéramos. Entonces, Permiso, Margaret, ¿puedo hablar? adelante, no sé quién, es que fíjate que Seferino, Seferino. ok. Un gusto saludarte, Margaret, un placer, Igualmente, como siempre, igualmente. escucharte. Muchas gracias. Creo que has traído un tema clave, fundamental, porque desmistifica, rompe con este mito de que el protocolo salva todo, cura todo, es la solución y la panacea de todo, ¿no es cierto? Y por eso en algún punto tiene buena prensa, pero el riesgo que se está corriendo es precisamente esto, porque las familias que lo han tenido y han hecho el protocolo años después, no les da el resultado y terminan en el fracaso como cualquier familia que no ha hecho un protocolo familiar, ¿no? Y esto va en despropósito no solamente de la familia, que es lo principal, sino en despropósito de la profesión del consultor que ayuda a hacer ese protocolo familiar, ¿no? Es un tema súper complejo, tiene muchas variantes y variables, pero rápidamente creo que me parece, o sea, desde mi punto de vista y experiencia, el hueso de la cuestión, lo más profundo, es la legitimidad que cada uno de los miembros de la familia le da a ese documento con el cual se quieren regir. Porque en realidad es una elección. Ellos eligen regirse por esas políticas que van construyendo. Y es precisamente esto, yo creo, lo fundamental. Si la familia no está bien en cuanto a armonía, en cuanto a relaciones, no hay protocolo que salve, no hay protocolo que pueda ayudar a unir, a amar una persona a otra. Una libreta de casamiento no mantiene unida una familia o una pareja porque la ley dice que tienen que mantenerse unidos, en absoluto, ¿no es cierto? Ningún documento hace que una persona ame a otra. Yo creo que estamos hablando del círculo de la familia, estamos hablando del órgano de gobierno del Consejo de Familia, y eso significa entonces que estamos hablando del amor, ¿no es cierto? Al construir junto a seres queridos este documento, lógicamente que cada una de las cosas que se coloquen ahí tienen que estar legitimadas una por otra. Por eso decía en el texto, y que fue muy limitado y seguramente no logro hacerme entender perfectamente bien, como yo quisiera, pero creo que son promesas que se dan unos a otros. Un familiar a otro promete cumplir determinadas cuestiones, aunque le cueste. Por ejemplo, cuando se coloca qué formación tiene que tener un familiar para que se incorpore a la empresa, y cuando mi hijo no tiene esa formación y está sin trabajo,
y quiero incorporarlo a la empresa, y lógicamente que no puede entrar a trabajar en la empresa porque no tiene la formación que yo prometí a mis seres queridos que debía tener un familiar para ingresar a la empresa. Entonces digo, si esas promesas no se renuevan al menos una vez por año, porque no se van a cambiar, y en nuestras pymes pasa esto, no hay demasiado cambio a nivel familia y a nivel empresa de un año a otro, pero tenemos que recordarnos lo que pusimos en 70 y pico de promesas que nos dimos, ¿no? Entonces digo, creo que fundamentalmente hay que trabajar en la relación de los vínculos familiares, porque es la clave para el sostenimiento del protocolo familiar. Lo demás vendrá con el pacto societario, vendrá con el estatuto societario, vendrá con lo que la ley nos dice, y 2 más 2 es 4, y acá nadie se puede hacer el loco. Pero en el protocolo familiar es la ley que nosotros nos hacemos como familia, ¿no? Y es totalmente distinto un tipo de ley a la otra. Nada más que esto, Margaret. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Pues yo no sé si ustedes quisieran que repasemos el modelo del plan del mapa estratégico, porque aquí estaba, no veo dónde puedo compartir. Estoy compartiendo. Margaret, ¿me das un momentito para cerrar el webinar y después fuera de lo protocolar seguimos con esto, ¿te parece? Ah, ok, ok. Bueno, déjame llegar a un par de conclusiones entonces. Ya. La verdad es que la fascinación por el protocolo familiar me ha intrigado siempre. Y realmente comprendo la necesidad de quienes como yo crecimos by the book. Y es que para todo había un libro. Mi generación encontraba respuestas y salía de dudas en la biblioteca y con suerte en la librería. Aquellos espacios polvosos y desordenados que fueron adaptando, ofreciendo comodidad y combinando el olor del libro con el olor del café, ese lugar al que siempre quería regresar. Política, novelas, biografía, autoayuda, diseño, sexo y cocina enriquecían nuestros mapas vitales cuando el contexto no lo era todo y la obsolescencia alcanzaba muy poco al conocimiento. Así nos casamos expertas en cocina francesa, incapaces de preparar una lonchera para un primer grado. Las buenas costumbres en los 1970 la dictaba el Manual de Carreño de 1853. Y como toda madre moderna, crié a mi hijo en Centroamérica de los 80 by the book del Dr. Spock de Connecticut de 1946. Todo cambió. El contexto y el conocimiento de la materia hoy es vital y enfrentamos nuevos mapas y dibujamos nuevas rutas. Debemos aprender a buscar preguntas y no respuestas y entender que hoy por hoy necesito un protocolo familiar. Es la expresión de una familia empresaria atendiendo a lo que el genial Hermann Hesse llamaba el llamado de la vida. Esto aplica para las empresas, para las familias y, por supuesto, para los consultores por igual. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Margaret, por tu interesante presentación y también gracias a todos los que participaron hoy. Ha sido un evento muy importante para todos los presentes y esperamos que la información, por supuesto, haya sido de utilidad. Les recordamos de nuestros próximos eventos. El 15 de junio a las 10:30 horas continuaremos con una charla que nos ofrecerá el Servicio de Impuestos Internos en conjunto con el Colegio de Contadores de Chile relacionada con la sobretasa de patrimonio inmobiliario y precios de transferencia en operaciones internacionales respectivamente, al cual quedan todos cordialmente invitados. El 29 de junio seguimos con un evento exclusivo para nuestros socios con un espacio de conversación con Carolina del Oro, filósofa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresada del programa de alta dirección de empresas y del S-Business School Universidad de los Andes. Siguiendo el 18 de julio con Ricardo Mewes, presidente de la CPC. Estas reuniones tipo conversatorios de formato presencial en casas de nuestros socios, donde tratamos temas de interés de las familias empresarias, han resultado una tremenda oportunidad para hacer networking. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean puedan beneficiarse al profundizar en este tipo de temáticas y también por pertenecer a nuestra organización. Próximamente les contaremos de las visitas a las instalaciones de las empresas PEC que tenemos programadas. Estas han resultado un éxito, como fue conocer Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldos y Fantasilandia.
FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio de las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto a nuestras actividades e iniciativas que les hacemos llegar vía correo electrónico o simplemente por WhatsApp. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados ya que terminada la grabación, el expositor, en este caso Margaret, responderá preguntas a vía voz en breves momentos más. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.